Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente un gran orgullo estar en el contacto virtual y que ustedes participen de este servicio pedagógico, académico que hacemos desde nuestro querido Colegio de Abogados de San Isidro. En el día de hoy ya alcanzamos justo la mitad del observatorio, los 6 primeros encuentros, jueves 8 de octubre del año 2020. A Gonzalo lo conocemos todos, un amigo de la casa, del CASI de hace años. Yo siempre lo cargo y le digo que él en realidad es del CASI, aunque esté prestando servicios en el Tribunal de San Miguel. Algún día volverá. Gonzalo, Bueno, un gusto tenerte y todo tuyo. ¿estamos? Perfecto, ahí se ve la pantalla. Bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, ahí vamos a ver si se escucha un poco. Bueno, perdón, vamos a ir un poquito rápido. Bien. Antes que nada, gracias a Claudio y a Nehuen por siempre tenerme en cuenta y por invitarme, y por supuesto al área académica del Colegio de Abogados de San Isidro. Lo que vamos a hacer es, el título era Tutelas procesales y anticipo de jurisdicción, y analizar un poco la diferencia entre medidas innovativas y autosatisfactivas. La idea es, lo vamos a llevar al análisis un poco de la casuística de los decretos de necesidad de urgencia desde el DNU 329, que establecieron la prohibición de despidos y suspensiones. Pero básicamente esto es una advertencia para los bonaerenses, que es la siguiente, que siempre lo primero es que hay que tener en cuenta que el artículo 4 de los sucesivos decretos del 329, el 487, el 624 y el 761, lo que establece una pretensión anulatoria, ¿sí? Yo eso lo llamo acción, después vamos a discutir con algunos procesalistas. Pero bueno, el punto es porque algunos entienden, no, va el amparo. Lo que siempre hay que tener en cuenta es, el amparo no es un proceso, hay una acción, o un recurso, un remedio de amparo. De hecho, de recurso de amparo hablaba Genaro Carrió, ¿no?, en su libro Recurso de Amparo y Técnica Judicial, que es el análisis que hace sobre Coto. ¿Sí? No se asusten si empiezo con los números de fallos, ¿no? COT lo conocemos todos, que recientemente se cumplió un nuevo aniversario. Pero el punto, ¿cuál es? Acá hay el artículo 4 de estos decretos le está dando a ustedes una pretensión anulatoria. Entonces, esa pretensión se va a sustanciar por un carril determinado, que este carril para nosotros es el del proceso sumarísimo. Eso se determina a partir de los artículos 321, inciso primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y el 496, que es el que establece específicamente, regula el proceso sumarísimo, y en un amparo, que es una acción distinta, que puede ser contra vías de hecho de la administración, o actos de la administración, o eventualmente actos o vías de hecho de particulares. Ahora, el amparo en la Provincia de Buenos Aires, la acción de amparo, tiene un trámite específico regulado por la ley 13928, que está... lo que específicamente hace, y es el efecto que produce, es que desplaza la competencia en instancia única que prevé la ley 11653. Esto dicen que esto nunca pasó. Bueno, pasó en un precedente que yo se los marco ahí, que es la causa 117-127 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que era un despido discriminatorio en periodo de prueba de un trabajador que, tras los... se llama LJM por las siglas, contra Plunimar, una empresa de transporte de Mar del Plata, y luego de los exámenes médicos, resulta que es portador de HIV. Y, oh casualidad, la relación emergente del contrato se extingue invocando el periodo de prueba. Se interpone junta las dos acciones, la del artículo 1 de la 23.592 y la del amparo, lo cual para mí era un error, y efectivamente lo que pasó es que tramitó en el Tribunal del Trabajo, que le dio la razón al actor. Posteriormente, como desplaza la competencia en instancia única, y se dirigía a impugnar un acto de un particular,
revoca la sentencia la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, y cuando llega a la Corte, en fallo dividido, la Corte le ratifica el fallo de la Cámara Civil y Comercial. Por eso les digo que no hay que confundir el amparo con la pretensión anulatoria, ¿sí?, que establece el artículo 4. Es claro, es una pretensión, ¿sí?, y ustedes la sustancian a través de un proceso sumarísimo porque es el más expedito, claramente. Ahora bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que distinguir entre los sistemas cautelares y los procesos urgentes, ¿sí? Los sistemas cautelares, dentro de los sistemas cautelares tenemos los sistemas cautelares típicos y los sistemas cautelares atípicos. La medida innovativa va a integrar lo que llamamos nosotros sistema cautelar atípico. Los procesos urgentes incorporan lo que nosotros llamamos las tutelas autónomas, ¿sí? Esta es la idea, la autonomía, tutelas autónomas de carácter anticipado. La idea de proceso urgente es la acepción, la denominación que le dieron en su momento Morelo y Arasi, y es la que de alguna manera sigo yo. La medida autosatisfactiva entraría en el género procesos urgentes o tutelas autónomas anticipadas, ¿sí? La medida autosatisfactiva tal como la pensó Peirano. ¿Por qué resalto esto? Porque lo primero que hay que tener en cuenta es que no hay proceso cautelar. No hay proceso cautelar. Hay trámite de una medida cautelar. Y en última instancia, como dice Calamandrei, y ahí se lo cito, hay un despacho o providencia de orden cautelar. ¿Por qué? Porque no hay que confundir el objeto, que es propio de la medida cautelar, con la pretensión, ¿sí? La pretensión es lo que se sustancia y se debate en el proceso. ¿Por qué es esto? Porque las medidas cautelares, tanto las típicas como las atípicas, participan de 3 notas distintivas. La accesoriedad, porque dependen de un proceso principal; la instrumentalidad, porque son un medio para un fin, que básicamente es asegurar el eventual resultado de una sentencia de mérito o definitiva; y la provisionalidad, no tienen carácter definitivo, porque permanecen, ¿sí?, duran o perduran, en tanto se verifique que subsiste la situación de hecho que provocó el dictado de esa medida, ¿sí? Entonces, y vieron que a veces, esto pasa mucho, yo lo veo muchísimas veces, inicia cautelar autónoma. Esto, como dice mi maestro Enrique Regiver, esto es solo por efecto de eufonía, básicamente porque suena lindo, dice, pero es un error, porque la cautela no es autónoma, es netamente accesoria. Ahora, si ustedes inician el trámite de una medida cautelar, ¿sí?, como por ejemplo pasó en la causa de Cipreva contra Telam, ¿sí?, que después, bueno, generó cierto revuelo eso, lamentablemente, pero bueno, que Arias Giver precisamente lo que recondujo la medida, y lo que planteó ahí, que es estrictamente procesal, es: si yo inicio el trámite, no existe la cautelar autónoma, pero si yo insto la jurisdicción para tramitar una medida cautelar, si eventualmente se concede tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial, la provincia de Buenos Aires, con este apercibimiento del 207, ¿sí?, que una vez trabada la medida, tiene 10 días aquel que obtuvo esa medida para iniciar el proceso principal, ¿sí?, por eso no hay cautelar autónoma, bajo apercibimiento de caducidad. Y la caducidad quiere decir que pierde la oportunidad y no puede volver a iniciar el trámite de la misma medida por la misma causa, ¿sí?, el efecto típico de la caducidad. Y esto otra vez, no hay que confundir la caducidad o decadencia, como decía Justo López, ¿no?, citando a Santi Romano. No hay que confundir la caducidad o decadencia, la oportunidad en el ejercicio, con la prescripción, porque lo que prescribe eventualmente es la acción que alimenta, que informa o alimenta que está alimentada o informada por la pretensión. ¿En qué se diferencian los sistemas cautelares típicos, los atípicos de los típicos? Que en el sistema cautelar típico, la idea es conservar una situación de hecho o un determinado estatus jurídico. Por el contrario, en la medida innovativa que integra los sistemas cautelares atípicos, como bien lo nombra, como bien indica su nombre, lo que se pretende es modificar la situación de hecho o de derecho respecto de la cual se encuentra el peticionante al momento de arribar al proceso, ¿sí?
Entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró una doctrina, ¿sí? Y esto funciona como precedente. Después habría que entrar en la discusión sobre los precedentes de la Corte. Yo entiendo que funciona como un tribunal constitucional, con la salvedad del caso, y que sus precedentes le son tanto vinculantes a la propia Corte como a los tribunales de grado, ¿sí? Especialmente, como siempre indicaba Hitter, ministro de la Corte Provincial, en materia netamente federal, ¿sí? Ahora bien, el examen es netamente restrictivo, dice la Corte. Y esto lo dice no solo desde Camacho Acosta, que ustedes lo van a ver ahí, es de 320.633, ¿no? Sino también desde un precedente anterior, que se llama Bulacio Malmierca, que es de fallos 316.833, y también en otro fallo, que es de 331.466, que es obra social del personal gráfico, que lo que dice primero es, la medida, el examen es restrictivo. ¿Por qué? Porque importa un anticipo de jurisdicción. O sea, en 331.466 dice un anticipo de jurisdicción en tanto importa un fallo eventualmente favorable a la sentencia definitiva o a la decisión de mérito, ¿no? Entonces, su procedencia es restrictiva y su examen es netamente riguroso. A tal punto tiene lo utiliza como una ratio la Corte, que esto, si bien en el marco de una medida de no innovar, que es la de 341.717, que fue aquel que tramitó el amparo de la Asociación de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, en realidad de la Asociación de Magistrados Funcionarios de la Justicia Nacional, que ahí le dijo, cuando se conceden medidas que importan anticipos de jurisdicción, la procedencia es netamente restrictiva, es de carácter restrictivo, y su examen a los fines de su eventual concesión tiene que ser muy, muy riguroso, ¿sí? Y una cuestión es, ¿de dónde nacen las medidas innovativas? Arasi sostiene que nacen del artículo 230, inciso segundo, ¿sí? Donde en realidad se habla de medida de no innovar. Nosotros entendemos, podría llegar a entenderse, no está mal lo que dice Arasi, pero de alguna manera esto no surge explícitamente, pero si ustedes ven la última edición de los Códigos Procesales Civiles y Comerciales comentados de Provincia de Buenos Aires Nación de Sosa, Morello y Berizonce, van a ver que hacen más énfasis en la medida innovativa cuando comentan el artículo 232, ¿no? Las medidas genéricas, ¿sí? Fíjense que siempre estamos hablando de sistemas cautelares acá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que en el 232 y no en el 230, inciso segundo? Porque básicamente la medida innovativa está dirigida a recomponer, ¿no? Una situación o un estado de cosas a la cual no se puede llegar primero, con la concepción cautelar ortodoxa, que llamaríamos propia de los sistemas cautelares típicos, sino también que no se puede llegar otorgándole aún efectos retractivos a la medida de no innovar. Por eso hablamos del 232, ¿no? Y va a aparecer una nota distintiva, un recaudo importantísimo que está ligado a el peligro de infructuosidad, como habla Peirano, que es el periculum in damni, el peligro en el daño, ¿no? La posibilidad de que se cause un gravamen irreparable sobre la persona del peticionante, ¿no? De quien solicita la medida. Ahora bien, ahora en esto yo me voy a enfocar un ratito, lo dejamos, pero ténganlo presente que en la medida innovativa, a los recaudos clásicos de verosimilitud en el derecho y de peligro en la demora, aparece también el recaudo de el peligro en el daño, ¿sí? Por supuesto que, como afirma también nuestra Corte Provincial, ¿no? En una causa que tramitó un amparo, la 92711, aparecen estas medidas innovativas con estas notas de accesoría, instrumentalidad y provisionalidad, porque si bien es una decisión, importa un anticipo de jurisdicción, es una decisión interinal. ¿Qué quiere decir esto? Que eventualmente en la decisión de mérito puede ser o ratificada, modificada o incluso revocada, ¿sí? Porque, vuelta,
no es una decisión sobre la pretensión, sino que analiza o se examina un objeto que se dirige a asegurar eventualmente el resultado de la decisión de mérito sobre la pretensión, ¿sí? Y esto también lo resalto de por qué hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se dice, bueno, si coincide con el objeto total de la pretensión, si el objeto de la medida coincide con la pretensión, no corresponde. No. Podría llegar a coincidir. Y de hecho Arasi lo dice, y dice, esto no es obstáculo, no es óbice para no concederla. Lo dice Arasi claramente, ¿sí? Que se superponga, porque no deja de tener esa nota de accesoriedad e instrumentalidad, esas notas, ¿no?, de accesoriedad, instrumentalidad y provisionalidad. Y eventualmente dice, si llegara a revocarse, para eso está el Instituto de la Contracautela. Esto lo dice Arasi. Ahora bien, ¿en qué se diferencia la medida autosatisfactiva de la innovativa? Primero hay que entender en el punto en el cual se reúnen. El punto en el que se reúnen es el factor tiempo, la nota de urgencia, ¿sí? La necesidad de una decisión expedita de la jurisdicción. Ahora bien, ¿en qué se separan? En que una es netamente accesoria y la otra es el trámite, comporta o es como siendo una tutela autónoma, no depende de un proceso principal. Por lo tanto, la diferencia es que mientras una es provisoria, dado su carácter también accesorio, e instrumental, la medida autosatisfactiva se basta a sí misma y se agota eventualmente en su despacho favorable o no favorable. Y en este punto, claramente las medidas autosatisfactivas, por ejemplo, si eventualmente se concedieran en el ámbito nacional, no solo son susceptibles de apelación, sino de eventualmente un recurso extraordinario federal, ¿sí? Y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires son susceptibles del trámite mediante son susceptibles si eventualmente se concedieran en el ámbito de la justicia del trabajo una medida autosatisfactiva, son susceptibles que se interpongan frente a ellas los recursos extraordinarios locales de inaplicabilidad, de nulidad y eventualmente de inconstitucionalidad, ¿sí? Esos tres. ¿Por qué? Porque es definitiva. La medida innovativa, la sentencia interlocutoria que concede una medida innovativa, también es susceptible de ser atacada mediante estos recursos extraordinarios, no solo por revocatoria. Y esto se lo remarcó la Corte Nacional a la Corte Provincial en dos precedentes, uno del año pasado, que es Asociación Judicial Bonaerense, ustedes lo pueden buscar, está en el tomo 342, página 1249, y más cercano al tiempo, Laurenzo contra Unión Platense Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es de fallos 343, página 341, ¿sí? Que no revocó ninguna sentencia del Tribunal de Trabajo 2. Lo único que le dijo a la Corte es que lo que viene diciendo desde Estrada y Dimasio, ¿no? Estrada, fallo 308, página 490, Dimasio, página, tomo 311, página 2478. ¿Qué dice ahí? Que las limitaciones de orden local no pueden ser obstáculo para el conocimiento de las cuestiones federales que como superior tribunal de la causa se sometan a conocimiento del tribunal local. ¿Por qué? Porque lo que dice la Corte es, si vos no le das tratamiento por la positiva o la negativa a la cuestión federal, vos eventualmente le estás restringiendo el acceso federal al recurrente, y la Corte, si no hay decisión positiva o negativa, no puede hacer ejercicio de la facultad que le es propia. Y esto también lo dice la Corte, lo dijo el 20 de agosto de 2015 en la causa Fate contra Ottoboni, ¿no? Que la que provocó el cambio de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto del contenido de alcance de la sentencia a dictarse en un proceso de exclusión de tutela sindical. Después, la facultad de reconducción, yo les recomiendo el voto del ACEN en la causa 119.234, que lo que plantea es que claramente por las facultades instructorias, en este caso era una causa civil, pero las facultades del 34 y 35 del Código Procesal Civil y Comercial también pueden ser ejercidas por los jueces del trabajo a partir de la derivación que hace el artículo 63 de la 11.653, y que precisamente dice, no altera el principio de congruencia, no altera el artículo 163, inciso sexto, porque lo que está determinado no toca la pretensión, elige vuelta, ¿cuál es el carril más apto para su trámite? ¿Sí? Para el trámite de la pretensión. Ahora vamos con los recaudos.
¿sí? Que voy a ir muy rápido. Los recaudos son básicamente verosimilitud del derecho, peligro en la demora y peligro en el daño. De la verosimilitud del derecho, básicamente estamos en el plano de las alegaciones, de las hipótesis que no están sometidas a juicios de verdad o falsedad. ¿Por qué? Porque lo que implica es contrastar la hipótesis del peticionante con una regla de normalidad, lo que Michele Tarufo, llama con la locución latina, ¿no? Id quod perunque accidit, según el curso normal y ordinario de los acontecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Vos, la hipótesis fáctica, vos jugador, ¿no? La hipótesis fáctica que esgrime el peticionante la tenés que contrastar con una regla de normalidad. Normalidad en el sentido de lo que está sujeto, sometido a norma o regularidad, ¿sí? Después, ahora quiero hacer hincapié en esto. Yo les recomiendo, esto vamos para adelante, pero yo les quiero hacer hincapié y les recomiendo a ustedes que lean una sentencia muy importante de la Corte Provincial, es la causa 74.573, era el despido de una trabajadora trans de la Municipalidad de La Plata, porque ahí lo que ellos analizan como peligro en la demora en realidad es propio del peligro en el daño. ¿Por qué? Porque el peligro en la demora lo que se escruta o analiza es la situación del deudor. En el peligro en el daño lo que ustedes van a examinar es la situación del acreedor. Por eso Peirano habla del peligro en el daño supone una situación colateral al proceso, acá al ladito, que implica que si esa situación colateral se mantuviera, hay un peligro claro de infructuosidad, ¿sí? De generar un perjuicio o un gravamen irreparable en la persona del peticionante. Entonces lo que se escruta o analiza o examina es la situación del acreedor, ¿sí? En el peligro en el daño. Ahora bien, si ustedes ven, por ejemplo, en la 74.573, esta trabajadora trans que integra un colectivo que, en los términos de lo que podemos llamar la concepción de la igualdad estructural como no dominación o no sometimiento, ¿no? No la idea de la igualdad como no arbitrariedad o ausencia de trato arbitrario o que no está basado en una razón fundada, sino la idea de una igualdad que, más allá de cualquier tipo de motivación o razón, implica la aquiescencia respecto de una situación estructural de sometimiento, lo que Owen Fish, ¿no? Que cita mucho Saba, llama castas, ¿sí? Entonces, es una trabajadora trans, claramente es un colectivo históricamente relegado o sometida a prácticas de poder netamente asimétricas. Eso lo analiza la Corte como peligro en la demora y en realidad es peligro en el daño. Segundo, es portadora de HIV. Eso acentúa aún más la vulnerabilidad, ¿sí? Que es propia de una trabajadora integrante de este colectivo. Y eso también conlleva, por ejemplo, que su desvinculación la hace perder su obra social, que esto también se planteó también como examen o concurrencia del peligro en la demora en las anulaciones de despidos, ¿no? A través de medidas innovativas. Pero esto claramente es peligro en el daño, porque todas esas cuestiones, todos esos extremos, hacen a la persona del peticionante. Entonces, escrutan la situación de la... Uno dice, bueno, es un gris o una cosa muy finita de la teoría. Yo creo que no. Creo que es algo que puso en juego Peirano, que fue el que más desde el principio, ¿no? Discutió no solo la medida autosatisfactiva, sino que primero dio la discusión sobre la medida innovativa. Bien, no sé cómo estamos de tiempo, creo que ¿estamos bien, Nehuen? Bien. Una cuestión. Esto también para tener en cuenta, y fíjense la diferencia en el análisis de cómo varía de jurisdicción a jurisdicción. La Corte en esta causa 74.573 consideró que el carácter alimentario de la prestación de la cual era deudora la acreedora, y también que estaba en juego el derecho a la salud, pero dice el carácter alimentario de la prestación, porque no deja de ser una trabajadora, era uno de los extremos que permitía tener por configurado el peligro en la demora para la concesión de la medida innovativa, que era una medida de reinstalación en su puesto de trabajo, como trabajadora de la Municipalidad de La Plata. Bien, primero, habla más de
el carácter alimentario de la prestación de la cual es titular o acreedora la trabajadora, habla más del peligro en el daño que el peligro en la demora. Pero más allá de eso, yo quiero hacer hincapié en esto porque la Corte, en Bulacio Malmierca, este que yo les referí de 316, página 1833, lo que dijo es que ahí, estamos hablando del año 1993, el mismo año que Rodríguez con compañía embotelladora, ¿sí? Rodríguez con compañía está en 316-713, si lo quieren buscar. Y ahí la Corte Provincial lo consideró un extremo, ¿no? El carácter alimentario. La Corte Suprema dice que no es en ese precedente, en Bulacio Malmierca, dijo que no. Dijo no. Yo lo tomo atención porque también lo tomó como un argumento para rechazar la concesión de la medida innovativa, la Sala 10, digo porque es importante, digo, es un muy buen fallo en el sentido de, es un fallo fundado. Y cita Bulacio Malmierca, lo cual habla bien del conocimiento de la Sala, de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se aparta, como muchos otros, de esa ratio que estableció, fijó la Corte Nacional ahí en Bulacio Malmierca, ¿no? Fíjense, ¿no? El carácter alimentario del beneficio no basta para sustentar la medida innovativa que deja en suspenso la circular del Banco. Era un tema de la seguridad social, ¿no? De un beneficio de la seguridad social. Bien, pero vuelta, acá les menciono un precedente de Peirano. Bueno, con el tiempo estamos medio jugados. Así que, disculpen. Yo tenía toda una parte de procesos colectivos, pero bueno, eso si quieren y no los aburre, se los dejo para después, para otro momento, ¿sí? La idea más que nada era compartir con ustedes un poquito algunos aspectos de la doctrina de la Corte, en cuanto la Corte Provincial y la Corte Nacional, en cuanto a este tipo de medidas. Y una cosa más, solo un insert. Yo particularmente sigo la doctrina de Arasi, que soy enemigo, no enemigo, pero no me gustan las medidas autosatisfactivas porque están muy reñidas con el debido proceso, ¿no? Porque comparten esa nota de trámite inaudita pars, sin audiencia o darle la posibilidad de oírla previamente al dictado de la medida a la contraparte. Y eso es un tema. Y hasta tal punto que la Corte Nacional hizo un rulo hace un mes, ¿no? Más o menos, en la causa Maggi contra Provincia de Corrientes, que era una medida autosatisfactiva del hijo de una señora que necesitaba trasladarse es una paciente oncológica, y no le dejaban traspasar de una provincia a otra, ¿sí? Básicamente no lo dejaban pasar del Chaco a Corrientes, lo inicia como una medida autosatisfactiva. Y la Corte lo examina y le da trámite y concede una medida innovativa, e incluso invoca el 196 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. O sea que la recondujo, digamos, uno diría que se entiende esto, manu militari, pero bien, digamos. Pero es interesante porque la Corte muchas veces ha sugerido esto que yo les decía que plantea Arasi, y lo cual comparto, de que la medida autosatisfactiva tal como está planteada, y más que por ejemplo en el ordenamiento local no la tenemos nosotros, está prevista en el anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial en los artículos 228, 232 como tutela autónoma anticipada, pero hoy por hoy no existe, no integra el ordenamiento jurídico de la Provincia de Buenos Aires, tampoco a nivel nacional, y les recomiendo que lean el dictamen en disidencia de Jorge Rojas a la Comisión del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tal como presentó, está en el SAIG, el Sistema Argentino de Información Jurídica, léanlo porque es excelente lo que plantea ahí Roja, quien más sabe de esto, o uno de los que más sabe. Pero bueno, les digo esto, lean ese Maggi, sí, es Maggi, con 2G, contra Provincia de Corrientes, porque es muy interesante cómo lo reconduce la Corte, ¿sí? Lo que es medida autosatisfactiva hacia conceder eventualmente una medida innovativa, que la concede, y examina como requisitos la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Bueno,
Nada más, los dejo porque si no, no queda tiempo para preguntas. Gonzalo, hay una pregunta acá muy interesante, vos algo aclaraste justo al final, es ¿cómo ves la autosatisfactiva en la provincia de Buenos Aires, donde básicamente ¿qué puede hacer el demandado de una autosatisfactiva en la provincia de Buenos Aires? Preguntan. No, es que no, hay que reconducirla. Lo que pasa es que hay mucha mezcla, pero hay que entender que la medida autosatisfactiva es yo le estoy dando trámite a una pretensión, ¿sí? Entonces, como yo ya tengo la pretensión, a veces, lo voy a decir, en la mayoría, nosotros resolvimos como 8 de estos, y la mayoría hubo reconducción, ¿no? Entonces, te dicen medida cautelar autónoma, medida innovativa, medida autosatisfactiva, entonces vos, lo básico, ¿no? Es analizar quién sos y para qué venís, ¿no? Las preguntas que hay que hacer. Bueno, y ahí desmembrás, pero yo entiendo, Peirano ha sostenido de que el juez puede dictar esta medida sin que esté prevista. Yo soy de la idea de que el positivismo 1, los institutos jurídicos son los institutos jurídicos, ¿sí? Y, digamos, y el positivismo no niega la discrecionalidad, ¿eh? Eso es el formalismo, que es otra cosa, que no es el positivismo. Pero claramente en la provincia de Buenos Aires, es como dice Arasi, vos tenés la medida innovativa, alcanza y sobra con la medida innovativa, ¿sí? Que tiene un objeto, claro, y eventualmente, concedida o no concedida, se tramita la pretensión. Pero la medida autosatisfactiva, para mí, coloca a la contraparte en un estado de indefensión, ¿sí? Por eso, porque digo, si vos haces examen de verosimilitud, esto solo quiero decir algo, hay un rasgo que separa el juicio de verosimilitud del juicio de probabilidad, que es el juicio de verosimilitud se instala en la fase postulatoria, ¿sí? Antes de que se adquiera prueba para el proceso. Por eso uno dice, información sumaria. Sí, porque es un juicio sumario de que te informás, se resuelve en la apariencia, como dicen muchos, ¿no? Eso es. Pero no hay... Y entonces dicen, bueno, la medida autosatisfactiva es un juicio de probabilidad, pero eso implica que hubo contradictorio, porque la prueba, uno diría, hubo cross-examination, como dicen, ¿no? Las leyes norteamericanas. Pero digo, prueba se adquiere para el proceso cuando hay contradicción, ¿sí? Entonces vos no podés hablar de probabilidad, porque yo no estoy escuchando al otro, ¿sí? Entonces, esa es mi posición, ¿sí? De que es claro sobre ese punto. Más cuando vos estás discutiendo sobre afirmaciones relativas a hechos que son objeto del proceso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un juicio de verosimilitud que un juicio de probabilidad. Y aparte, una cosa más, y no corto más, vieron que muchas veces hay gente que dice, bueno, a mayor verosimilitud, menor exigencia del peligro en la demora. Eso, yo les recomiendo, vayan a leer los libros del ministro de Lázari, porque dice algo claro que dice, esto no es que son como vasos comunicantes, entonces son como magnitudes que se van compensando los recaudos de admisibilidad de las medidas. O se dan o no se dan, ¿sí? No hay posibilidad de sopesarlos, ¿sí? A mayor de uno, menor exigencia del otro. Están, y en el caso de la medida innovativa, son 3. ¿Sí? La verosimilitud del hecho, el peligro en la mora y el peligro en el daño. Bueno, perdón. Excelente los dos, ya nos quedamos sin tiempo antes de que arranque la UBA, así que les agradecemos mucho a los dos. Doctor, todo suyo la despedida, el comentario. No, por favor. La verdad, otro lujo. 38 personas que deben haber disfrutado muchísimo de semejantes aportes. Y por el otro lado, ya saben que después en YouTube lo pueden ver. Gracias, Cecilia. Gracias, Gonzalo. Un privilegio. Abrazo, don Espinillo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.